sea, nosotros siempre, venga, un Facebook para perros, y me recuerdo que hablábamos, buscábamos ideas pero bueno, todo era en conversaciones sociales. Pues a un día de inaugurar tenía, claro, evidentemente las 8 habitaciones reservadas. Para fin de año. Fin de año, y claro, y tuve que llamar yo el día 31 por la mañana a 4 familias para decirles que lo sentía muchísimo, pero que no les podía alojar en el hotel. Los 3 primeros meses de 2018 ya nos fue bien. 2019 hicimos un 99,6 de ocupación, 365 días del año. O sea, tuvimos igual en todo el año 4 burbujas o 5 burbujas sin ocupar. Estamos buscando capital. Este es un proyecto mucho más grande, y para eso necesitamos un partner, un músculo financiero que nos... ¿Quieres comentarlo? Digo, por si alguien escucha ahí. Bueno, sí, por supuesto. Es muy buen momento, yo creo, para dirigirse, ¿no? en este sector. Entonces queremos un poco el turismo experiencial, utilizarlo de gancho, y también tocar el turismo vacacional. Teníamos una chimenea que cuando la encendíamos se llenaba casa de humo. Teníamos que elegir entre estar calentitos o respirar. Hola a todos y bienvenidos a Be Different Podcast, donde damos voz a conceptos únicos. Hoy estamos aquí con Víctor de Miluna. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y una semana más con Jimbo. ¿Qué tal, Jimbo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal tu semana? Pues bien. Ya festividades. ¿Sí? Festividades, ya han pasado. Ya han pasado las festividades. Bueno, Víctor, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo, por acercarte hasta aquí, desde Barcelona. A vosotros, un placer, la verdad. Y como primera pregunta, o lo que nos gustaría saber, ¿quién es Víctor y qué es Miluna? Pues bueno, Víctor es un emprendedor y cofundador de Miluna, y yo creo que es más interesante hablar de Miluna que al final, bueno, fue el segundo hotel burbuja que se montó en España. Por explicar un poco a la audiencia lo que es un hotel burbuja, son habitaciones cápsulas transparentes o parcialmente transparentes, que te permiten dormir en la intemperie, normalmente rodeado de naturaleza, pues eso, con las estrellas, si tienes suerte con el día o la noche en este caso. Y bueno, es una experiencia muy bonita, muy recomendable, y esos son alojamientos que normalmente están situados en la naturaleza, ¿no? Con un entorno bonito y muy pensado pues para parejas, para desconexión. Una experiencia bonita. Muy guay. Y bueno, yo no he estado nunca, la verdad es que me gustaría en algún momento ir. Yo no paro de verlo por ahí en redes, este nuevo concepto, y la verdad es que llama mucho la atención para hacer una escapada, ¿eh? Sí, tengo que decir que lo he regalado 2 veces, el Miluna en concreto, o sea que... Pues ya te has ganado el derecho a venir, por supuesto, Tato. Pues está muy bien, muchas gracias. Vale, antes de entrar en detalle de cómo lo montasteis, qué hicisteis, bueno, cuéntanos un poco qué eras, o sea, Víctor o tus socios fundadores previo a montar Miluna, que yo creo que es interesante el conocer un poco tu historia, porque puede ayudar a mucha gente a decidir dar el salto diferente, ¿no? a lo que es pues trabajar por cuenta ajena en un curro, digamos, normal, vamos a decir entre comillas. Total. Lo que entiende la gente como normal. Sí, pues es una historia curiosa, la verdad. Mis 2 socios, que somos los 3 founders, la verdad que somos amigos del colegio, o sea, desde la primaria que nos conocemos, que somos íntimos. Y bueno, yo en concreto, cuando acabé el cole, pues estudié administración de empresa, igual que mis dos socios en diferentes universidades, y después de la carrera, pues empezamos a trabajar en carreras típicas que pueden salidas de ADE, pues consultoría, auditoría. Henry, uno de los socios, sí que estaba en una startup, departamento comercial, pero bueno, como decía Tato, pues eso, trabajando por cuenta ajena, ¿no? Y un poco formándonos como primera experiencia profesional, ¿no? Y empezando a desarrollar una carrera profesional, pues con ganas y contentos. ¿Dónde empezaste tú? ¿Una Big Four, no? Yo en una Big Four, en Deloitte. Yo estaba en auditoría, había hecho algunas prácticas en consultoría también, pero estaba en auditoría. De hecho, fui el primero que dejé el curro porque estaba apretan bastante. Por lo que sea. Estaba un poco quemadete. Y bueno, pues lo que comentaba, al final siempre tienes ganas de... ¿Y cómo surge la idea? O sea, digo, cuando estás, porque has dicho 3 colegas, o sea, sí. No hay cosa que todos
independientemente de que hayamos sido emprendedores, aunque Jimbo y yo y Fernando, los primeros que hicimos y demás, no éramos amigos. De hecho, éramos competencia inicialmente y luego nos unimos a hacerlo. Entonces, yo siempre con mis amigos del colegio muchas veces he dicho, venga, voy a montar X cosas, tal. Porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo hagas. Es tal cual, Tato. O sea, nosotros siempre, venga, un Facebook para perros. Y me recuerdo que hablábamos, buscábamos ideas pero bueno, todo era en conversaciones sociales, con una cerveza birra, en las manos y... Pero bueno, hasta que llegó la idea de Miluna, al final es un producto que en Francia ya existía. Había un tío en París que se había ido a China, las había fabricado, las había traído y las estaba introduciendo en diferentes puntos de Francia. Y uno de mis socios fue con su pareja. Él no lo conocía, su pareja se lo regaló. Se fueron al sur de Francia a dormir en una burbuja. Total que al final esto recuerdo que fue un miércoles en un partido de Champions en 2015, un Barça-Manchester City. De Barça tenía que ser, ¿no? O sea, ¿entiendes? No entremos. De ahí vengo, claro. Y muy orgulloso, además. Pues no, eran cuartos o semis, eso no recuerdo. Pero sí que en ese partido nos comentó, oye, este fin de semana he estado en Francia, he conocido las burbujas, esto no lo había visto en mi vida. Es una pasada y oye, hay que traerlo a España, Y la verdad es que, bueno, ya, ahí quedó. Pero bueno, luego ya al cabo de un par de días creó un grupo, oye, vamos a tomarnos en serio esta idea, Alejandro proactivamente. Y ya había un hotel burbuja en España, que además estaba en Cataluña, y lo primero que dijimos es, bueno, oye, vamos a ver este hotel, vamos a conocer a los propietarios, vamos a ver... que nos cuenten cómo ven el tema, el mercado es una cosa súper incipiente y a ver qué. Y bueno, pues ese fue como la semillita. Con tus socios, Víctor, ¿ya habías montado algo previamente, aunque fuera cualquier, yo qué sé, montar un viaje, revender zapatillas, no sé? No, bueno, absolutamente no. Es verdad que con uno de ellos, que es el de mi edad y que pues, nos llevamos desde muy pequeños muy bien, sí que habíamos hablado 1000 veces. O sea, yo recuerdo desde pequeño que había una tienda de chuches al lado del colegio que íbamos y que la cerraron y que vamos, pero igual teníamos 13 años o 12 años. Vamos a coger nosotros la tienda de chuches porque no puede ser que no haya una tienda de chuches al lado del cole. Si es que esto es el ABC de los negocios. ¿Cómo no va a tener éxito? Y sí, o sea, yo recuerdo que esto lo habíamos pensado y siempre lo habíamos... Pero no habéis montado nada. Pero todo desde la ilusión y sí. No de las birras y de los sueños, ¿no? Básicamente en ese momento. Sí que somos los típicos que siempre organizábamos un viaje de esquí o no sé qué, o vamos a hacer un campamento en verano, una excursión a una montaña, hacemos un pico, tal. Pues bueno, igual si queramos gente más proactiva en este sentido de oye, ponernos y ponernos a organizar. Nosotros en ese le llamamos líder de grupo a esa persona o normalmente dentro del ámbito nuestro de Maegoku cuando tal, esa es la persona que suele organizar las cosas y que suele ser el que lleva la voz cantante, el que pone el dinero por delante, el que luego adicionalmente persigue al resto, ¿no? Y que luego se va las collejas encima y las críticas, pero totalmente. Sí, ahí estamos. Justo. Vale, entonces, ¿qué año es esto? Que no más esto o menos. Fue 2015. Cuando empezáis a tener pájaros en la cabeza. La idea, exacto. Okay. ¿Y por qué no empezar? O sea, pues claro, las ideas surgen como surgen, pero es más fácil montarse, no sé, comprar gafas de sol en China con tu diseño y las revendes aquí que... Montar un hotel burbuja, que es realmente montar una burbuja que es como montar un hotel, realmente. Claro, buscar el espacio, inversión que me imagino que no son gafas, que son centenares de miles de euros. Sí. ¿Y cómo os preparáis para esto? O sea, yo creo que ahí está... La verdad que yo creo que la ilusión o la visión que teníamos de que eso lo iba a petar, nos cegó todo lo demás. O sea, en plan, oye, da igual el CAPEX, da igual tal. Esto va a funcionar, por lo tanto, tenemos que conseguir llevarlo a cabo. Sí, da igual, pero necesitas el CAPEX. O sea, digo, no sé, a no ser que sea rico, mira, que ahí no lo sé. Pero... La verdad es que el CAPEX inicial, bueno, aparte de unos families and friends que nos ayudaron, pero sí que fue Mira, dejamos el trabajo, yo dejé el trabajo, pero luego busqué, a ver, que esto es una trampilla, pero busqué que me contrataran en una agencia de eventos para hacer un evento de 4 días de camarero para que cuando se me acabara el contrato
poder tener derecho al paro. Y entonces, en esa época, bueno, que yo creo que a día de hoy sigue, pero luego te permitía capitalizar todo el paro si tenías un proyecto, pues eso, de emprendeduría o de autónomo y demás. Sigue activo. Y pues esto es lo que, bueno, los tres lo hicimos y con eso, pues eso, capitalizamos todo el paro. Pedimos un préstamo, los tres también pedimos un préstamo con el banco, que en mi caso pues tuve un familiar que me lo pudo avalar, porque también en ese momento si no tampoco... ¿Te dan nada? Entonces con un préstamo personal, la capitalización del paro y un poco un Families and Friends que nos metieron 100.000 euros, pudimos empezar. Porque el CAPEX que en vuestro business plan, la línea de inversión, ¿cuánto necesitabais para arrancar? Pues era en torno al 1.000.000 euros. Hay medio millón de euros. Digo, perdona, medio millón de euros. No me salen los perdona. números para No, disculpa. O sea, medio millón de euros que entre capitalización del paro, préstamo y demás os dio para poder montarlo. ¿Y luego, qué aparte consistía? del préstamo personal que os he comentado, luego conseguimos un préstamo para la sociedad de 240.000 euros. Ahí está. Ahí es ¿Vale? donde está. Este préstamo lo conseguimos avalado por Castilla-La Mancha, por el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, bueno, pues eso, con un proyecto bien presentado y demás, pues si lo consideraban... Wow, eso lo sigue haciendo porque eso me parece espectacular. No, la verdad que sí, la verdad que sí. O como entidad pública avalada. De hecho, la segunda, en la tercera fase de expansión, no solo nos avalaron, sino que nos lo dieron ellos directamente. Joder. En muy buenas condiciones, un préstamo al 1.4 de interés a 10 años. O sea, Joder, que una súper maravilla, bien, qué bien. maravilloso. Qué bien, o sea que eso os ayudó para poder empezar, porque si no sería inviable. Sí. Vale, ¿y en qué en vuestra partida inicial, entiendo, en qué consistía el proyecto? Bueno, el proyecto era buscar un alojamiento, una finca a 100 kilómetros, 120 kilómetros la redonda de Madrid. Al final nosotros lo que queríamos montar era el Hotel Burbuja cerca de un núcleo urbano importante. Como el primer Hotel Burbuja estaba en los alrededores de Barcelona, dijimos, oye, esto hay que llevarlo a Madrid. Además, en Madrid la gente se mueve más, teníamos a 8 millones de personas, pues eso, a 150 kilómetros la redonda, y dijimos, oye, como oportunidad de negocio hay que ir. Total, que nos pusimos a buscar fincas en los alrededores de Madrid. O sea, ahí no teníamos, nos daba igual. Si a norte, sur, este, oeste, íbamos buscando a través de agencias de inmobiliarias, de conocidos, etcétera, y estuvimos un buen tiempo buscando. Y ahí estabais currando aún los tres en vuestras oficinas. Ahí estábamos currando. Esto era un proyecto paralelo. Sí, teníamos durante la semana cerrábamos visitas, el viernes acabábamos de currar, nos cogíamos el coche, nos veníamos aquí a Madrid. ¿El coche desde Barcelona? Desde Barcelona. El padre de un amigo, uno de los socios, Jacobo, vivía en Guadalajara, en un pueblecito de Guadalajara, y entonces nos veníamos hasta allá, dormíamos el viernes en casa de su padre y ya por la mañana pues ya nos cerrábamos el fin de semana para tener 3-4 visitas a fincas y aprovecharlo bien. Y pues eso, desde el sábado por la mañana nos íbamos a ver fincas que pudieran pues eso, ajustarse a los criterios un poco que teníamos en... ¿Qué buscabais en ese momento? ¿Eran fincas que ya se pudiera construir o empezar de cero? A ver, sobre todo lo que buscábamos, los criterios, era no contaminación lumínica y no contaminación acústica, a pesar de estar cerca de un núcleo urbano importante, como en este caso Madrid. Sobre todo, pues eso, el tema del ver las estrellas y demás, pues necesitábamos eso, que fuera una experiencia relax y demás. En cuanto a tamaño de finca, pues buscábamos mínimo 3-4 hectáreas y luego, pues a partir de ahí, si podía tener un edificio principal, como quien dice, que nos sirviera de zonas comunes para arrancar ya estuviese un poquito. Construido. Sí. Pues ideal, porque eso pues nos reducía mucho el CAPEX. Y que estuvieran en alquiler. Claro, nosotros en ese momento... Os iba a preguntar que si la alquilabais o la entiendo finca que la queríamos en alquiler porque nuestro CAPEX era para las burbujas. Para las burbujas y bueno, toda la obra civil para tenerlas bien acondicionadas. Correcto. ¿Y cuántas burbujas inicialmente arrancáis? ¿4 burbujas? 4, no había CAPEX para más. Y bueno, y luego sí que hemos ido aumentando. O sea, eran 4 burbujas y tenéis has dicho un edificio principal. ¿no? Sí, son 2 plantas de 300 metros cuadrados. En su momento era una antigua nave agrícola. Y bueno, nosotros cogimos el piso de arriba, lo acondicionamos un poco para tener nosotros nuestra vivienda, porque nosotros los tres
nos fuimos a vivir allá. Y el piso de abajo acondicionado para los clientes. O sea, la recepción, las oficinas, la zona spa, el restaurante. Lo has dicho muy, muy a la ligera, pero vamos, que decidís los tres que habéis estabais trabajando en vuestros curros y finalmente decidís dejar Barcelona, entiendo, mudaros a Toledo, porque creo que no hemos dicho dónde. No hemos dicho. Hemos hablado de Castilla-La Mancha, pero no hemos hablado. No hemos dicho dónde estaba. Es un pueblo de Toledo que se llama Hormigos, que tiene 550 habitantes. Y pues sí, pues el paso de vivir en... Yo soy urbanita, o sea, yo he respirado humo desde que nací. Y pasar de eso a irte a vivir a un pueblo de 500 y pocos habitantes, pues ahí en la Mancha profunda y demás, hombre, pues sí, la verdad es que es como... Pero te vas con... Bueno, dejas tu vida ahí, entre comillas, familias, parejas, todo. pisos, hipotecas... Y te vas con tus dos colegas a montar un business. Total. O sea, creo que es el sueño de cualquier birras, de tomarte unas birras con tus colegas, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Evidentemente, toda la gente que más nos quería nos decía lo locos que estábamos, de dejar unas carreras profesionales que prometían para montar eso. Y sí, pues bueno, unos nos llamaban inconscientes, otros valientes, pero bueno, que sí, la verdad que fue un cambio radical en nuestras vidas. Sí que es verdad que en ese momento no teníamos ni hipotecas, ni teníamos hijos, ni teníamos, pues bueno, sí, familias, amigos, pero sí, pero bueno, era el momento de poder hacerlo, sí, en ese caso. Sí, ¿no? sí. Ese tipo de... Ahora mismo que ya tengo una hija y otra en camino, pues esto ahora no me lo permitiría. ¿Cuántos años teníais? 25. O sea, empezasteis con 25. 25, 26, sí. Ok, y... Sí. Joder, qué bueno. Bueno, me parece increíble. Te prometo que es como el sueño de... A ver, con tus colegas, de voy a montar algo y me voy... encima me voy, ¿sabes? Me voy a vivir con no sé. ellos a Toledo. ¿Y vivíais en esa casa inicial? Vivíamos en esa casa. No todo fue tan bonito como lo puede parecer. Se sufrió mucho. En esa casa estuvimos, antes de abrir el hotel, estuvimos viviendo 1 año y medio. Claro, eso antes no tenía... Nosotros luego lo acondicionamos, le pusimos climatización y demás, pero eso ahí no tenía... Pasamos un invierno con mucho frío. Yo recuerdo trabajar dentro del edificio, pero sacando vaho al respirar y con guantes, tecleando, que les hacía cortes para poder teclear, pero con guantes. Teníamos una chimenea que cuando la encendíamos se llenaba la casa de humo. Teníamos que elegir entre estar calentitos o respirar y bueno, pues la verdad que no todo fue tan bonito como igual ahora miras atrás y los recuerdos que te quedan siempre son buenos, pero fue duro. Fue duro también. Y ese principio estabais los tres haciendo, me imagino, desarrollo de negocio, arrancando, consiguiendo... yo fui el primero cuando encontramos ya la finca. Porque hubo un tiempo que estuvimos trabajando unos 6 meses con una finca que en el último momento se nos cayó porque no conseguimos convencer a la propietaria de que nos lo alquilara. Ella lo quería vender, al principio sí que estaba más por la labor, pero luego en un momento determinado vendió otra cosa que tenía. Entonces dice, pues ahora no, ahora ya solo lo quiero vender porque ya no sé qué. Bueno, total que se nos cayó una finca después de 6 meses trabajando sobre una finca. Fue un momento de impasse de planteárnoslo, decir, oye, chicos, todo tiene sentido, seguimos adelante, oye, volvemos y recuperamos. Pero bueno, oye, tuvimos la fuerza o la perseverancia de seguir adelante y entonces encontramos la segunda finca. Cuando ya encontramos la segunda finca, que ya es la definitiva, ahí dejé yo el trabajo. ¿Vale? Porque aún quizás no había tanto trabajo como para estar los dos. Cuando buscabais la finca tenéis que hacer un proyecto ad hoc para esa finca y la financiación pedirla para el proyecto en concreto o ya teníais el dinero y podíais decidir dónde ir. Teníamos una parte de lo que habíamos capitalizado nosotros y tal, pero luego la parte más grande de inversión ya fue cuando ya teníamos la finca, ya fuimos a buscarla. Sí, pero luego para cuando ibais al terreno... Porque has dicho que los tres hacíais ADE, entiendo que de arquitectura o de obra civil, ahí estabais apoyados en alguien. Teníamos, sí, un arquitecto, pero que era un arquitecto que era el tío también de uno de los socios. Al final todo queda en casa, y la decoradora también. Mucha gente a la que estamos muy agradecidos, que en su momento, pues oye, ver a 3 chavales ilusionados con un proyecto y ellos, pues oye, mira, os ofrecemos nuestro know-how, no gratis, pero bueno, siempre ayudándonos un montón y
muy... Sí, sí. Ok, entonces lanzáis, o sea, la primera persona que entra a dormir en Mi Luna, ¿en qué día o qué año? Entiendo que te acuerdas seguro. Esto o sea, fue mayo de 2017. En mayo de 2017 que nos mudamos ya a Hormigos. Allá nos habíamos mudado, nos mudamos los tres juntos. Pero sí que antes hubo un previo que yo estuve sin trabajo, cuando mis socios seguían trabajando, y ellos me pagaban una parte de su nómina. Me la daban al final de mes. No me hacían un bizum porque no había bizum en ese momento, pero sí, ellos me financiaban un poco el proyecto, pero todo muy precario. Esto es muy interesante porque entre amigos ahí... Claro, iba a preguntar justo esto, ¿cómo lo gestionasteis bien? Porque todos somos amigos y todo funciona bien hasta que o va mal, o entra dinero en pasta, Sí. o hay que poner dinero. A ver, el primero en dejar el curro fui yo. Esto fue bastante fácil de decirlo porque igual yo era el que tenía más ganas de salir. Estaba ya quemadete, llevaba ya 3 años y ya tenía ganas de cambiar. Entonces, pues yo eso me ofrecí. Luego a la hora de dividir, oye, pues lo que es justo es que si yo le estoy dedicando horas al proyecto, pero el proyecto no está generando ni nada, pues bueno, de alguna cosa tengo que vivir. Sí. Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo de que ellos de sus salarios pues me daban una pequeña parte, tanto uno como otro, y yo con eso pues también, durante ese año yo recuerdo que a la que salía cualquier cosa de, oye, hay un congreso de tal, buscan chofers, yo hago de chofer para tal, y en una semana me sacaba 1000 pavetes y con eso tiraba. O sea que nos tuvimos que buscar la vida durante unos meses. Y cuando arrancasteis sí que estaban los otros 2 socios ya, dejaron su curro ahí. En mayo de 2017 nos mudamos los 3 a Hormigos, a vivir allá, porque teníamos la intención de abrir en septiembre de 2018. Ese era nuestro objetivo, porque ya todo el proceso de licencias y tal ya lo habíamos mandado, y bueno, por los timings ilusos nosotros, que teníamos en la cabeza, pues oye, en septiembre llegábamos. O sea, de mayo a septiembre, 3-4 meses de finalizar ya todo. Sabía, sí, pero bueno, ahora miro atrás y digo, ¿en qué estabas pensando? Abrimos en septiembre, pero de 2018. Del año siguiente. Estuvimos un año casi medio viviendo, claro, pagando alquiler, pasando frío, lejos de nuestras familias, todo luchando. Claro, por eso digo que ahora... ¿Y qué hacíais durante ese año? Porque si no teníais... Mira, o sea, era más la parte de la venta, cómo ibas a enfocarla, era el desarrollo de negocios... marketing, el desarrollo de la web, todo el motor de reservas, toda la parte de los permisos, todo el diseño la fabricación de las burbujas, todos los materiales, los muebles para decorar. O sea, bueno, fue montar el hotel. Montar el hotel. O sea, además, nosotros no veníamos del mundo de la hotelería, nunca habíamos trabajado, ni habíamos en ninguna empresa hotelera ni nada. Entonces, todos nos partíamos muy de cero. Y el concepto de las burbujas que decías que venía de Francia, ¿hay fabricante europeo? ¿Se compran en China? ¿Fuisteis a China? Está patentado, imagino, ¿no? Bueno, no, patentado no. La verdad que nosotros encontramos, o sea, sí que fuimos a París a conocer al Pierre Dumont, que fue un poco el o sea, creador. No puede tener nombre más parisino, sí, ¿eh? O sea... sí, evidentemente. Y lo fuimos a ver, y porque él también las vendía, las comercializaba y demás, pero él sí que las fabricaba en China. Nosotros encontramos un proveedor en Cataluña que empezaba a fabricarlas. Al final la tecnología es muy parecida a los castillos hinchables que hay en las ferias. ¿Vale? La tecnología es muy parecida. Lo que pasa es que en un castillo hinchable tú estás como saltando encima del castillo, ¿no? Y aquí estás dentro. Y aquí estás dentro, ¿vale? Y lo que habría un tejido opaco en el castillo hinchable, pues aquí tienes un tejido transparente. Pero la tecnología es muy parecida. Entonces, había una empresa de castillos hinchables que fuimos a ver, que conocimos y que, oye, pues justo querían y empezaban a fabricar las burbujas, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que el precio, evidentemente, de las que comprabas en China que las que tenías aquí era diferente, pero bueno, en ese momento teníamos tantos frentes abiertos y tantas incertidumbres que dijimos, al menos la burbuja que es el producto, oye, tener una atención al cliente aquí en España, que lo vas a llamar, que te va a hacer caso, que está a 2 horas si quiero ir a ver cómo va. Sí. Creemos que en esto vale la pena gastarse un pelín más y tener un producto que te dé confianza. ¿Porque cuánto vale una burbuja prox?
Pues a día de hoy estará entre 12, entre 10 y 15.000 euros, depende del tamaño. Porque una burbuja pueden ser una burbuja principal y un baño, pueden ser 3 burbujas, que sea además del baño luego una sala de estar. Las puedes personalizar, entonces también son un poquito más caras. Pero bueno, cuando empezamos las primeras igual menos de 10.000, ahora están entre 10 y 15.000 euros. Puedes tener una... Obra civil, todo el resto aparte, Claro, lo que tengas que hacer. Esto Y es la ahí burbuja. sí. Luego tú le tienes que poner el suelo, tienes que hacer llegar el agua, la luz, los desagües. Claro, todo esto ya es obra civil que va aparte. Oye, desde que empezasteis vosotros, ¿ha habido mucho boom desde el 2018? Sí. Nosotros fuimos el segundo que llegamos a España. Hoy en día yo sé de más de 30 alojamientos que tienen burbujas. No todos son alojamientos burbuja como somos nosotros, que nosotros somos únicamente un hotel burbuja. De estos hay bastantes también, pero luego han habido muchas casas rurales, campings, etcétera, que hoy han puesto 3 o 4, aquí una, aquí tal. Sí. Y conocemos, sí. La verdad es que se ha desarrollado mucho. ¿Y es una tendencia también de... O sea, ¿solo en España o también en el resto de Europa? No, en el resto de Europa también. Sí. Francia, como en el mundo del camping y tal, siempre están muchos años por delante de nosotros, y en las burbujas también, pero no, conocemos en Irlanda, en Italia, en Alemania, ahora en países del este también están creciendo mucho, sí. Yo no los conozco todos, pero seguro que en cada país de Europa al menos hay 1 o 2 alojamientos burbuja. Casi con total ¿Y seguridad. de dónde vinieron las primeras ventas? O sea, ¿tenéis campaña de marketing? ¿Teníais posicionamiento SEO? O sea, has hablado del motor, que la gente puede reservar, pero ¿cómo llegaba la gente a reservar? Nosotros la verdad que tuvimos una suerte tremenda al empezar, al ser una cosa tan novedosa. Nos pusimos a dar voces y nos publicaron en un montón de medios de comunicación. Al final era una cosa novedosa y chula, original, y tuvimos un montón de revistas, revista Traveler, en Hola, en El País, en El Mundo, o sea, que nos quisieron publicar. Pero gratis, orgánico. Gratis. Ostras. Nos lo decían y nos llamaban de la SER y no sé qué, y ostras, y ya nos avisaban, en plan, aprovechar ahora el filón, porque luego cuando queráis os van a chichar. ni pagando os van a coger. Entonces aprovechar ahora. La verdad es que fue una barbaridad. O sea, el primer año, en 2010, o sea, en los 3 primeros meses de 2018 ya nos fue bien. 2019 hicimos un 99,6 de ocupación. De ocupación fin de semana, entiendo. No. 365 días del año. O sea, tuvimos igual en todo el año 4 burbujas o 5 burbujas sin ocupar. Es verdad que, claro, eran 4 habitaciones. No. Bueno, igual, pero un martes de noviembre en Toledo. Dices, ¿y quién va un martes de noviembre? Pues las 4 habitaciones las teníamos ocupadas. Y fue bestial. Y no, a tu pregunta, ni invertíamos en marketing, ni en SEO, ni en SEM, ni trabajábamos con OTAs. Ni con OTAs, ni nada. Yo pensaba que los packs estos iniciales de los típicos que de regalo que te hacían, ahí sí que estabais las cajas regalo. Las cajas regalo nuestras. Pero eran vuestras. Smartbox y Wonderbox y tal. Nada, en ese momento no. Ahora sí que trabajamos. Okay. Pero en su momento éramos un océano azul, es que era un mercado nuevo y estábamos solos y ¿para qué le voy a dar un 15% a Booking? Totalmente. Sí. Si las tengo llenas. Un 99% de ocupación, me parece. El primer año. Sí, nada, increíble. Entonces, arrancáis el primer año. ¿Qué servicios dais dentro de una burbuja? Digo, por curiosidad y porque la gente lo entienda. A ver, la burbuja tiene todas las comodidades que puedes tener en un hotel de 4 estrellas, por no decir 5, porque tampoco son lujos o acabados o lo que sea, pero muy funcional. Lo importante es la climatización, que estén bien climatizadas. Al final una habitación transparente que no tiene mucho aislante, y al cliente le tienes que garantizar que en verano va a estar fresquito y que en invierno va a estar caliente. Climatización, una cama king size de alta gama, teníamos un telescopio a disposición del cliente para que también pueda jugar con el, pues eso, viendo las estrellas y demás, el baño completo con tu bañera, ducha, amenities, albornoz, toallas, es decir, todas las comodidades que te puedes encontrar en un hotel. ¿Y la parte de pensión? O sea, ¿tienen ADEOS, alojamiento, desayuno? ¿Tienen...? Sí, el desayuno siempre venía incluido con la reserva, esto siempre lo incluimos
incluíamos, y luego teníamos el restaurante, que empezamos a trabajar, y entonces teníamos un pequeño comedor en el edificio principal, o hacíamos el servicio de llevarlas a la burbuja también. Y nada, y eso también. Y luego incluimos una pequeña zona de spa. Dábamos masajes y teníamos un flotarium, que la verdad es que un flotarium es una cabina de flotación, una piscinita privada que alquilábamos a la pareja, que el agua está climatizada y además tiene una concentración de sal muy elevada, y lo que te permite es que tú te estiras en el agua en posición horizontal y flotas, ¿no? Como en el mar muerto, que seguro que habéis escuchado. Ostras, pues la verdad que una pasada de experiencia, y a los clientes les encantaba, y eso también lo pusimos como una actividad. ¿Y contratasteis a personal para estar con vosotros? Cocineros, spa... Sí. No, hombre, es curioso. Limpieza sí. Limpieza es lo único que... A ver, hemos estado, hemos visto, hemos creado nosotros los procedimientos de limpieza, pero no hemos hecho camas. Pero todo lo demás lo hacíamos nosotros. O sea, desde recibir al cliente, atención telefónica, toda la parte de restauración también la hicimos nosotros. Sí que cogimos un consultor gastronómico. Claro, es decir, ¿para qué voy a pagarle a un chef que me venga aquí con sus ideas? Pues yo cojo a un consultor que me diga, que me haga una carta, que me haga una logística, que me prepare bien la cocina, y que me enseñe a hacer lo de la carta, y lo aprendimos a hacer nosotros, y eres emprendedores al uso. Hasta la cocina, literalmente. Hasta la cocina. Lo de empezar desde abajo, en nuestro caso, nos lo tomamos muy en serio y lo llevamos muy a cabo. Ok, en el 2018 tenéis 4 burbujas, ¿hacéis una ampliación en qué año? 2020, enero. 2020. Sí. O sea, en pleno COVID, 3 meses antes del COVID. Inauguramos en 2020, el 31 de diciembre de 2019, y el 14 nos encerraron. El 31 de diciembre inauguráis unas nuevas burbujas. O sea, no hay Qué mejor... buena fecha. Mira, es un buen punto este que comentas, Tato, porque fue uno de las cagadas más grandes que hemos tenido en el proyecto, y que recuerdo bien, porque eso, inaugurábamos 4 nuevas habitaciones. Lo que pasa es que no teníamos, problemas de vivir en el campo, no teníamos suficiente potencia eléctrica para abastecer a esas 4 nuevas burbujas. Total, que estábamos desarrollando un proyecto de traer las típicas torres de media tensión que venían desde el pueblo hasta la finca, y ahí poner un centro de transformación que nos bajara de media tensión a baja tensión, y poder disponer de la potencia que nosotros quisiéramos. Pero eso aún no lo teníamos, lo estábamos ejecutando, pero aún no. Total, que compramos un grupo electrógeno, un motor que pues, con gasoil funcionaba y generaba lo suficiente para abastecer a esas 4 habitaciones. Eso lo compramos en septiembre, y lo tuvimos 24 horas utilizando desde septiembre hasta el 30 de diciembre, y el 31 abríamos. Pues el 30 de diciembre el motor se para. Y claro, bueno, ponte tú a buscar un 30 de diciembre a alguien que te venga a mirar un grupo electrógeno, que es un bicharraco, que además es súper técnico y no es un grupo electrógeno pequeño, sería relativamente grande. Sí, era uno grande, muy grande. Jaime está interesado por qué tipo de grupo, que es ingeniero, entonces está diciendo qué tipo de grupo electrógeno era. Pero imaginaba el pequeñajo que digo, bueno, va Víctor aquí con los socios, compra uno nuevo, pero no, sería el típico grande. 250 kVA, o sea que era un buen bicho, sí. Total, que se nos paró. Y bueno, pues a un día de inaugurar tenía, claro, evidentemente las 8 habitaciones reservadas. Para fin de año. Fin de año. Y claro, y tuve que llamar yo el día 31 por la mañana a 4 familias para decirles que lo sentía muchísimo, pero que no les podía alojar en el hotel. Claro, esto si te pasa un martes random de noviembre, pues tú te disculpas, dices que has tenido unos problemas logísticos, y también les generas un perjuicio. Pero no les estás fastidiando la noche de fin de año, que para muchos es la noche más importante del año, o una de las más importantes. Y claro, pues eso realmente, en su momento la idea de inaugurar un 31 de diciembre sonaba muy bonito, pero jamás lo volvería a hacer, ni se lo recomendaría a nadie. Mejor arrancar un día random que cualquier cosa. O bueno, por lo menos hacer una preinauguración y luego la inauguración. Correcto. Vale, entonces, arranquéis en el 1 de enero de 2020. Sí. Ya el COVID, entiendo que eso afecta como lo que más en el sector. O sea, sí. Pero sobrevivís, por lo que veo. O sea... Sobrevivimos. Los 3 meses de confinamiento total
además nos pilló a dos de nosotros en el hotel, uno sí que estaba en Barcelona, como confinamiento, tengo que decir que fue una delicia, porque Claro. tenía a toda mi gente encerrada en pisos de 60 metros en Barcelona, sin terraza, y que se estaban ahí por pegarse un tiro, y yo estaba en una finca de 5 hectáreas, con nadie alrededor, papel de váter, que en ese momento se puso de moda, tenía para 6 meses, y comida y todo, o sea que bueno, como confinamiento... Bueno, es un lujo. Muy bueno. Estuvo muy bien. Pero es verdad que, claro, ahí tenías que estar gestionando pues todas las reservas, todas las devoluciones, las cancelaciones, luego prepararte para cuando pudiéramos abrir, pues con todos los hidrogeles, búscate mascarillas, personalízalas para darle un poquito de tal, las pantallas, bueno, ya sabéis, y eso, pues bueno, la verdad que fue tedioso y, hombre, sí que lo vivimos con algo de tensión, ¿no? Sobre todo la incertidumbre. La incertidumbre es lo que te mata, pero esto ¿hasta cuándo? ¿Cuándo podré abrir? ¿Cuándo no? También la caja, a pesar de que nuestro negocio, como las reservas las cobramos por anticipado, a nivel de tesorería funciona muy bien, pero claro, cuando te empiezan a pedir devoluciones, cuando tú estás... Bueno, claro, dices, ostras, no sé si esto se alarga mucho o acabaré... ¿Y conseguisteis también que mucha gente cambiara o sí, todo el mundo pedía la devolución? Tengo que decir que la gente en general, fue un momento en el que yo creo que la gente con el COVID sacaba lo mejor de ellos o entendían la situación, empatizabas con la gente y en general los clientes, que muchos nos pedían de primeras, oye, la devolución. Nosotros intentábamos decir, oye, si os parece, os cambiaremos la fecha y cuando volvamos a abrir y podáis salir, pues os venís cualquier otro día, seremos flexibles con las fechas, tal. En general la gente lo entendía y lo aceptó. Muy bien, entonces, habéis dicho ahí cuando abrís las 8, ¿seguís teniendo el mismo nivel de ocupación? ¿O? Sí, igual no estábamos Bueno, sí, al 99, pero 90%, estuvimos pues, por encima del 90. Y una pregunta que tengo, ¿cuánto es el ticket medio más o menos de un cliente que va a una burbuja? O sea... Mira, lo que es la venta de habitación, en torno entre 280 y 300, y luego al final el ticket medio por encima de los 350. Normalmente te cenaban o te hacían algún servicio que te contrataban o así. O sea que estábamos... Bueno, Aparte de los servicios propios que dais ahí en la finca, ¿tenéis colaboraciones con alguien para tener un poco de impacto en la zona rural? Sí. Nos hemos encargado de buscar pues, agentes en el entorno que, por ejemplo, rutas a caballo, con alguna hípica que tenemos relativamente cerca. El tema de las catas de vino y visitas a bodegas. Y también del aceite. Se trabaja mucho el aceite en esa zona y bueno, así como igual visitas a bodegas está como más a la orden del día, con el aceite no tanto y es una pasada. Y tenemos las almazaras, ¿no? Almazaras, hay un museo del aceite y luego una cata de aceite que también puedes probar diferentes tipos de aceituna y tal. Eso no está tan... No está tan y también está muy bien. Luego pues teníamos bicicletas y visitas históricas. Al final estás a media hora de Toledo, Ávila, Segovia, Talavera de la Reina, y pues también lo recomendamos mucho a los clientes que vayan a visitar. ¿Y cuánto se suelen quedar en la estancia? ¿Una noche? O sea, típicamente una noche, ¿no? Sí. Esto es un producto muy experiencial. La gente suele venir a vivir, a pasar una noche y ya está. Hemos tenido clientes que vienen 2, 3 y 4. Pero la media está en 1.2 y el índice de repetición es bajo también, porque al final es una experiencia que vienes a vivir una vez en la vida, a pesar de que las reviews y los comentarios de los clientes son buenísimos, pero eso lo que lo notamos es sobre todo en el boca a oreja, o sea, en la recomendación, ¿vale? Pero es verdad que pues a lo mejor has vivido en un hotel burbuja, pues ahora te quieres ir a vivir a una cabaña en los árboles, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, bueno, en este sentido el turismo experiencial, pues bueno, puede haber repetición, pero no es lo que más... No es lo normal. Iba a preguntarte, entonces, esto, haciendo números así de servilleta, más o menos una facturación anual de 1 millón y algo, entendido en los 8, cuando eran 8. No llegamos, pero casi. ¿Y el margen más o menos que tienes en un negocio hotelero? O sea... sobre EBITDA hemos estado siempre en torno entre el 25 y el 30. Okay, o sea, un negocio desde inicio bastante rentable, EBITDA positivo. Sí. Qué bueno. Vale, pregunta continúa. Esto año 2020, 2021 y... Creo recordar que no sé hace ya no cuánto, porque lo he leído antes, habéis hecho una tercera ampliación, ¿no?
Sí, fue en 2023. 2023. 2023 pusimos las 4 últimas burbujas y eso, pues son las 12 que tenemos actualmente. La verdad es que ya con estas sí que ya quisimos innovar un poco en cuanto a producto y diseñar unas burbujas que fueran la leche, que luego es verdad que al final como decisión estratégica y rentable no ha sido quizá la mejor, porque la obra civil se nos disparó mucho y al final el coste unitario de cada burbuja, hostia, se nos disparó bastante. Porque ahí porque la obra civil dices, porque lo hicisteis bueno, es una parte de la finca que está un poquito más alta, con mucha pendiente. Y entonces de movimientos de tierra, nivelar y tal. Yo desde que estoy en el sector de la construcción te das cuenta que el movimiento de tierras es el 30% de la obra, o sea que en este caso... Pues ojalá alguien me lo hubiese avisado en ese momento. Y además justo empezó la guerra de Ucrania, se dispararon los materiales, el tema de la inflación. Bueno, esa obra se nos fue un poquito de las manos y es uno de los temas que, pues bueno, que si volviera atrás, oye, el CAPEX hay que fijarlo mucho y las desviaciones de CAPEX hay que tenerlas muy, 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 muy en cuenta porque es que si no se te puede ir la rentabilidad de un producto por desviaciones grandes. Yo tengo Perdona. No, digo que por suerte el proyecto global sigue siendo rentable, ¿no? Pero es verdad que porque tenéis otras cosas funcionando, porque si solo hubiera ido todo eso... Correcto. Yo tengo una duda, es ¿en qué momento volvéis a Barcelona? Porque si dices que tienes un hijo y tenés hipotecas, en algún momento habéis salido de ahí y habéis portado ya a alguien al mando. Esto era, sí, en 2023 fue cuando... Bueno... No era el objetivo no era volver a Barcelona como tal, el objetivo era poder dedicar tiempo nuestro a la expansión. Llegó un momento en el que decíamos, oye, hemos empezado desde abajo, lo hemos hecho todo en el hotel, pero no queríamos quedarnos solo en este alojamiento y nos hacía ilusión probar de abrir algún nuevo alojamiento, ¿no? Para eso estuvimos un tiempo, 2022 y tal, que intentábamos hacer las dos cosas, pero ya vimos que, oye, si tú quieres estar en la operativa y tienes que estar en el día a día, la atención al cliente y todo, no tienes tiempo real y de calidad para dedicarle a la expansión, ¿no? Entonces, en ese momento dijimos, oye, vamos a poner a un director, a una directora, en este caso, que se encargue de todo lo que es la operativa del día a día y que nosotros realmente podamos salir un poco de lo que es la gestión operativa. Seguimos estando. Yo me encargo de la parte financiera y sigo llevando la parte financiera. Alejandro sigue llevando la parte de más comercial, marketing y demás. Pero bueno, al menos no estar ahí en el día a día te daba tiempo, te dejaba pues eso para dedicarle a la expansión, que era lo que queríamos, ¿no? Vale, bueno, sí, perdón, que creo que vas a contar algo más. Y eso pues vino en paralelo también con un poco a la que teníamos la directora operativa, pues volver a Barcelona, porque y a pensar, ¿no? Ya teníamos, en ese momento yo ya sí que tenía una novieta, que ahora es mi mujer y la madre de mis hijos, y Alejandro también, Jacobo lo mismo en Sevilla, y bueno, pues de alguna manera también era el pacto con nuestras mujeres y tal, de oye... Era el pacto de socios en el otro, ¿no? Exacto, en la otra vertiente, en la vertiente familiar. Esto me recuerda mucho a nosotros porque en la agencia de viajes que teníamos en Ski at Night, justo había muchos momentos que nos llevábamos un mes y medio a Andorra, ¿no? Y la vorágine, por lo que dices tú, de reservas, de cancelaciones, de pedidos a proveedores, no éramos capaces de parar y hacer otras cosas, que era igual pensar lo que venía la temporada siguiente o ver nuevos destinos, ¿no? Y al final decidimos un poco el mandar gente o tener gente de la que poder delegar y que estuviera en destino para tú coger un poco de perspectiva y avanzar. O sea, yo creo que es un paso difícil. O sea, a veces cuando tú decides, oye, voy a delegar en alguien, es un tema bastante, sobre todo en algo tan operativo y es un servicio en el que el cliente a veces ya no sabe si va por el servicio o va por ti. Ese es el miedo que tiene el emprendedor, ¿no? De hasta qué punto hago esto y demás, pero yo creo que es un paso necesario si quieres escalar el negocio, porque si no es imposible. Total. La personalización del servicio pasa mucho por, ¿no? Que los founders además les gusta a los clientes verte y saludarte y preguntarte y demás. Y como tú bien dices, era un momento, y a mí personalmente me cuesta el delegar, el confiar y demás.
pero suerte que lo hemos hecho porque era necesario y luego te das cuenta que es que al revés, la persona que vino como directora operativa, además venía con mucha experiencia del sector de la hotelería y al revés, o sea, nos ayudó a profesionalizar mucho más el servicio y ha hecho las cosas súper bien, o sea, incluso hemos mejorado en muchos aspectos. Siempre se pierde algo de esencia cuando los founders salen un poco del día a día. Pero yo creo que hemos ganado mucho más de lo que hemos dejado. ¿Y este perfil dónde lo encontrasteis? Bueno, es una buena pregunta porque, claro, en un pueblo de hormigos de 500 habitantes, a eso me refiero, que en Madrid un perfil es todo fácil. Sí, a ver, en este caso de Toledo, viene de Toledo, es una chica que ya había estado dirigiendo hoteles en hoteles urbanos de Toledo y bueno, pues que también tenía ganas de cambio y demás. Y bueno, la verdad que es probablemente la mejor decisión que hemos tomado en estos años de proyecto porque fue un acierto. Vale, entonces, ya hemos hablado de Mi Luna, ¿vais a hacer otra ampliación? ¿Es la pregunta? ¿O? No, en Mi Luna yo creo que ya aquí estamos plantados con es las dos rentable, habitaciones. funciona perfectamente, Sí. tiene su rumbo y ahora, Correcto. ¿qué es Mi Luna? ¿O hacia dónde vais en Mi Luna? Bueno, el proyecto de expansión lo tenemos enfocado y dirigido así como Mi Luna es un proyecto de turismo experiencial, que nos gusta llamarlo, la expansión pasa por la combinación del turismo experiencial con el turismo vacacional. Queremos dirigirnos también un poco al turismo vacacional, porque al final es el turismo que más gente atrae, es el mercado más grande en España, pues el turismo ya sabemos que es una parte muy importante del PIB y un poco en búsqueda, ¿no? de un proyecto un poquito más grande, más consolidado y demás, pues queremos eso, combinar un poco el turismo vacacional con el experiencial y para ello buscamos alojamientos más grandes que ya hoy en día estamos muy enfocados en campings, ¿vale? Nosotros hemos estado durante un año, 2023 y una parte del 24, buscando terrenos vírgenes para montar nuestro proyecto, que teníamos como una idea muy clara de lo que queríamos y demás, pero lo de buscar terrenos vírgenes nos ha salido mal porque al final luego hay muchos temas burocráticos, suelos rústicos y bueno, al final hemos reconducido un poco y hemos dicho, oye, campings que ya estén con sus licencias y permisos operando, adquisición de campings, reforma y explotación. Al final en España hay un parque de campings histórico con una infraestructura muy decadente, son negocios muy familiares, que no están muy profesionalizados, un sector muy atomizado, con poca capacidad de inversión en este sentido, y muchos campings en España necesitan eso, que venga alguien que meta CAPEX y un poco hacerles un lavado de cara, ¿no? Entonces en este contexto de que hay es un sector con una oferta bastante decadente y una demanda que cada vez, ¿no? está también creciendo, también muy a raíz del COVID y que cada vez la gente busca más pues experiencias en la naturaleza y demás. Quizá no tanto con el voy al camping y pongo mi tienda de campaña, ¿no? Por eso ahora ya son tiendas estas belters que están de moda, o bungalows, mobile homes y demás, ¿no? Entonces, bueno, es muy buen momento, yo creo, para dirigirse, ¿no? en este sector. Entonces queremos un poco el turismo experiencial, utilizarlo de gancho y también tocar el turismo vacacional. Y a mí una pregunta respecto a, porque como no he montado nunca un hotel, porque al final tengo ahí la duda de... siempre hablas de timings, o sea, digo, porque estoy muy acostumbrado a algo súper rápido, ¿no? Entonces, oye, yo quiero tenerlo y si no me puede comer la competencia mañana, demás. Por lo que veo, porque cuando hacéis expansión, que lo pensáis mucho, el hecho de ver el territorio, la zona y demás, no es tan importante, a lo mejor, que haya competencia que quiera hacer algo parecido, sino que lo hagas bien, entiendo, ¿no? Porque ahí es... Sí, totalmente. Al final, bueno, nosotros yo creo que ya es un poco nuestra esencia como equipo de proyecto que nos gusta, pues eso, las cosas hacerlas a conciencia, mirarlas bien, pensarlas bien, que habrá gente que te dirá que no, que tú te tienes que dedicar en crecer y que da igual todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esa esencia de Mi Luna, que de atender al cliente, de tratarlo, de tal, un poco que nos ha llevado hasta donde estamos, pues oye, también la abanderamos, la defendemos y oye, pues quizás es un crecimiento que no es tan exponencial o tan rápido, pero bueno, nos gusta hacer las cosas bien y poderlas un poco liderar. Porque nunca os habéis planteado franquiciarlo, por ejemplo, el hecho de... Oye... Es una buena pregunta esta, ¿eh?
Es una buena pregunta y la respuesta es que no, nunca nos hemos planteado franquiciarlo. A día de hoy, cada proyecto lo hemos querido un poco crear nosotros. Lo que sí que nos hemos planteado, que alguna vez nos han venido, es otros alojamientos que no están creados ni hechos por nosotros, que nos los han ofrecido en gestión, para gestionar. Desde ahí sí que hemos estudiado algún caso, aunque de momento aún no hemos ejecutado ninguno, pero bueno, porque ahí creemos que se pueden aprovechar economías de escala, sobre todo en la gestión, en el uso de la tecnología y demás, y que puede, pues eso, pues ahora, por ejemplo, nos han ofrecido unas cabañas en Los Árboles, que, pues bueno, también un negocio familiar que lo quieren traspasar y nosotros no lo queremos comprar, pero igual, si nos lo dan en gestión, pues bueno, lo estamos mirando porque creo que se pueden reducir costes prácticamente sin hacer nada y mejorar, ¿no?, un poco el funcionamiento. ¿Y cuántos sois ahora? Perdón, Jaime. No, iba a preguntar, el camping nuevos que estáis buscando es en compra, o sea, es adquisición completa. Sí, para hacer proyecto gordo. Sí. Correcto. Que también podríamos plantear un alquiler, ¿eh? Pero sería un alquiler a largo plazo, que es una de las cosas que hicimos mal en su momento. Un alquiler de 15 años cuando empezamos en Toledo, que en su momento dijimos 15 años. Si de aquí 15 años me tengo que preocupar en renovar, es que el proyecto se ha metido, se ha ejecutado y ha funcionado bien. Y a día de hoy me quedan 7 años y ya estoy nervioso porque digo, ¿qué me va a pasar? O sea, que el alquiler sería 30 años. Pero bueno, el alquiler a 30 años también lo miraríamos. ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos sois ahora? En la empresa, en Miluna, trabajamos 14 personas. 14 personas. Entre los que, entiendo, finanzas, o tú lideras la parte... Sí, más financiera, administrativa, legal y demás. Y luego, sobre todo, es personal de limpieza, mantenimiento, cosas de la operativa. Muchos contratos son a media jornada, sobre todo los de limpieza. Los clientes salen a las 12 y a las 3 tienes ya los clientes nuevos. Como la rotación es cada día, porque ahí la estancia media es de 1.2, cada día tengo nuevos clientes. Entonces yo tengo que limpiar las habitaciones a las 12 y a las 3 tienen que estar listas. Entre 11 y 3 todo el equipo de limpieza está ahí a full y entonces son contratos a media jornada. Ok, vale, perdón que nos hemos desviado ahí un segundo del tema, pero ¿cuántos erais? Entonces ahora estáis en la expansión, buscando nuevos campings, convertidos en campings, explotación y demás. O sea, tenéis varias cosas y estáis en un punto en el que el 2026 vamos a ver algún proyecto nuevo, ¿no? Hombre, verlo en funcionamiento es complicado por los timings de obras, fabricaciones y demás. Pero sí que al menos cerrado. O sea, es el objetivo, tenerlo ya todo ligado y haber empezado la obra. La inauguración. ¿Y os vais a autofinanciar? O sea, vosotros mismos. No, estamos buscando capital. Este es un proyecto mucho más grande y para eso necesitamos un partner, un músculo financiero que nos ¿Quieres comentarlo? Digo, por si alguien escucha ahí. Bueno, sí, por supuesto. Digo que siempre está bien, si estás de ronda, de comentarlo. O sea. Estamos planteando un proyecto de 4,5 millones de inversión. El planteamiento es que tengamos 2,5 en capital y 2 millones en deuda. Deuda que ya veríamos a ver qué producto financiero. En principio, arrendamientos financieros que están muy a la orden del día. Y los 2,5 en capital, pues bueno, están 1,5 es para la adquisición del camping, que es una inversión prácticamente inmobiliaria. Y luego hay 2,2 millones que para unidades alojativas y 1 millón para la obra civil del camping. Estamos con tickets mínimos de 300.000 euros, ya tenemos un par comprometidos y bueno, pues ahí estamos luchando en este momento. En reuniones. En los últimos meses hemos tenido decenas de... Con esos tickets ya no son Friends and Family, ya son quizás industriales o ventures o estáis... Efectivamente. Mira, somos muy pequeños para fondos. Y quizá business angels potentes o family office, yo creo que es lo que más se mueve. Sí que es verdad que el proyecto que planteamos, cuando hemos ido a ver algún
pequeño fondo y porque es lo que nos gustaría es montar una plataforma de 4 o 5 campings en los próximos 5 años. Este es nuestro objetivo, ¿no? Y esto es lo que a un fondo quizás le puede atraer más, no como, oye, un camping random. No. Tenemos un proyecto, ¿no? Con un desarrollo, la marca, todo bajo un paraguas de Miluna, que ya tiene pues eso, su reputación y demás. Y desde ahí, pues bueno, algún pequeño fondo sí que hemos ido a ver, pero bueno, es verdad que normalmente nos dicen, yo 20 kilos como mínimo, si no es que Claro. tu due diligence no me sale a cuenta. Esta respuesta nos la hemos Esto ha dicho mucho, ¿no? Oye, Y una pregunta, ya estamos a punto de terminar más o menos. Sí que me gustaría entender la relación con tus amigos, que son tus socios, que siguen y siendo no tus preguntar trabajadores. esto, Sí, ¿cómo ha evolucionado? sido? Sí. Porque al final los intereses que tienes hace 10 bueno, de 2016 casi 10 años, que no tenéis hijos, chavales, y ya sabes, fuisteis y demás, a hoy, que has dicho uno está en Sevilla, o no sé si sigue en Sevilla. Mira, ahí te voy a decir, una de las cosas que nos recomendaron un amigo nuestro que es familiar y tal, fue lo del pacto de socios. Que yo cuando alguien me ha llamado alguna vez, que me ha dicho emprender, algún amigo siempre he dicho el pacto de socios por delante. El hecho de tenerlo no significa que lo tengas que utilizar. De hecho, nosotros nunca lo hemos abierto. Ya ni me acuerdo de las cláusulas que habían. Pero bueno, cuando los intereses están alineados es cuando hay que decir, oye, ¿y qué pasará si uno quiere salir en una situación? Porque pues bueno, la vida da muchas vueltas y un pacto de socios es importante. Nosotros lo firmamos y la verdad que nos ha ido muy bien. A día de hoy, la relación con los socios, afortunadamente, sigue siendo muy buena. Sí que es verdad que hay uno de los socios, Jacobo, que salió de lo que es la ejecutiva del proyecto, o sea que ya no está en el día a día, ya no trabaja para Miluna, ¿vale? Pero bueno, fue una salida totalmente pactada, amistosa y bueno, pues él está en Sevilla con sus acciones, pero no trabaja para Miluna. La verdad es que es una de las cosas que más orgulloso me siento de haber mantenido el negocio y mantenido a los amigos, porque muchas veces he escuchado muchos casos, ¿no? De que, pues eso, cuando haces negocios con amigos puedes perder el negocio y el amigo. Y bueno, pues afortunadamente en nuestro caso no ha sido así. Aún, como el proyecto aún le quedan muchos años, espero que siga así, toco madera. Bueno, aquí volverás cuando tengas ya el siguiente camping y estés seguramente, ojalá, ¿no? Por supuesto, me encantaría. La siguiente salida de oficina cogemos el centro entero y vamos para allá, ¿eh? Claro. Mira, de hecho estamos ahora empezando a contactar mucho con tema Mais y tal para temas corporativos entre semana y demás. Ahora ya estamos más en el barro. El océano azul ya es un océano más rojo y hay que pelear un poquito más. Ahora ya estamos trabajando con OTAs, ahora ya pues eso, buscamos como ideas creativas para pues eso, ocuparlo entre semana también, y a pesar de que estamos muy contentos, pero bueno, ahora ya nos toca pelear. Muy bien. Muy bien. Oye, pues ya como última pregunta del podcast, ¿cuál es tu Be Different? Pues muy diferente. A ver, Miluna y el hotel que tenemos en Toledo, la verdad es que en un mundo en el que hoy está todo conectado, que todo es inmediato y tal, pues bueno, a mí me gusta presentarlo como un oasis de paz para desconectar o para conectar, pero para conectar con la persona con la que vienes, para conectar con la naturaleza, ¿no? De alguna manera esto es lo que... Es un poco lo que reivindico y yo lo que creo que destaca de Miluna, ¿no? Y luego también la esencia de las personas, del contacto. Defendemos mucho la tecnología para aplicarla en cosas que pues igual una persona no te puede añadir valor, ¿no? Pero luego notamos mucho, y en Miluna se vive las recomendaciones, el hablar con una persona que te explique, oye, pues mira, hoy la luna va a salir a las 11 y 14 minutos, entonces yo te recomiendo que el telescopio lo saques 10 minutos antes, lo tengas ya preparado. Bueno, cosas de calidad que realmente aportan valor, ¿no? Y que en Miluna las vas a encontrar y que bueno, yo creo que nos hace diferentes y especiales. Vamos ya de ya, ¿eh? Sí, a mí ya me lo has vendido, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Gracias a vosotros, la verdad que ha sido un rato muy agradable. Para todos aquellos que quieran seguirnos a través de nuestras redes sociales o a través de Spotify, YouTube o Apple Podcast. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Víctor.